así arranca Íñigo Galarza su impronta. Dice: con la tarea que hoy emprendo, apurada mi existencia, aunque pleno de cordura, no tengo más deseo que uno, que se haga justicia sobre cuanto aconteció en mi vida, para que ningún malnacido pueda ensuciar mi honor inventando cosas que no sucedieron o sacando de erradas conclusiones. Vaya por delante que, como buen español, fui educado en ser fiel a Dios, defender con honor a la patria y ser leal a mi rey. Y así obré por muchos años, haciendo caso omiso en ocasiones de salvar mi propio pellejo, hasta que sentí en carnes propias el dolor de la traición. Fue entonces cuando aprendí que no hay más rey que uno mismo, más Dios que nuestra propia conciencia, y que la patria, que es la única que perdura más allá de nuestras vidas, no es otra que la que forjan los hombres que obran con justicia. Por lo demás, no fui yo, sino el destino quien manejó mi vida, el que me llevó por lugares que jamás hubiera transitado y de los que hube de salir con mi más leal saber y entender. Mi nombre es Íñigo Galarza, él da unos datos, pero claro, yo te los voy a pedir a ti, porque si no... Así arranca Íñigo Galarza hablando de sí mismo. Y ahora yo te pregunto, ¿quién es Íñigo Galarza? Bien, pues Íñigo es un capitán de galeón, un capitán de mar y guerra, formado en la Escuela de Mareantes de Sevilla, una escuela en aquella época de gran reputación. Mareantes, qué curiosa palabra. Sí, gentes de mar. Sí. Y que todavía existe el edificio, por cierto. Y es, sobre todo, es un hombre de honor. Íñigo Galarza es un señor que entiende la vida como un acto de lealtad. Por lo tanto, él durante todo el relato de la novela va a actuar, como acaba de decir en su primera reflexión, a su leal entender, pero siendo siempre fiel a su patria, a su rey y a sí mismo. Vale, bueno, pues ya tenemos breves datos de los dos personajes. Son dos personajes completamente diferentes que están separados. Bueno, hay una distancia abismal entre ellos, no solo de tiempo, sino de espacio. Y además, claro, ambos proceden o pertenecen a un contexto social, político, cultural, religioso completamente diferente. Les separan 2 siglos, prácticamente. Entonces, claro, la primera o la siguiente pregunta que se me ocurre a mí o que se le puede ocurrir hasta lo que llevamos contado de la novela es: ¿qué tienen en común estos dos personajes? Porque claro, no creo que hay 2 personajes que hablan cada uno de su vida y ya está. O sea, la novela, El cementerio de los suicidas, en algún momento estos 2 personajes se tienen que unir, o se tendrán que unir. Bueno, se tienen que unir, que yo ya sí que la he leído. ¿Qué tienen en común estos 2 personajes? No, la novela está escrita en 2 planos. Son capítulos que se van alternando, una y otra, y efectivamente tienen un nexo común. Las dos historias tienen un nexo común, que es un misterioso arcón que lo que voy a contar está escrito en la contraportada, no estoy desvelando nada. Un misterioso arcón que el rey Felipe V le pide a Íñigo Galarza que traiga desde La Habana. Ese arcón es, como digo, el nexo común porque en la muerte del librero 2 siglos más tarde, o la muerte del librero tiene algo que ver también con este arcón. Son 2 personajes que están separados por 2 siglos, pero en el fondo tienen muchas cosas que son, a mi modo de ver, parecidas. Son personajes que tienen una fuerte personalidad, que son de grandes convicciones. Son personajes pasionales, los 2. Son los 2 personajes que están enamorados, los 2 también. Y en el fondo yo creo que son personajes, yo he procurado que así lo sean, de los que el lector se termina en cierta medida enamorando, ¿no? Se termina comprendiéndole y sufriendo por su tragedia y alegrándose por sus alegrías, ¿no? Que es un poco el meterte dentro del personaje, es lo que yo he pretendido con este personaje, con este relato. Bueno, pues ya sabemos que hay un elemento común, un nexo de unión, que es un arcón, y hasta ahí. Claro, contaba al principio que yo quería plantear esto desde el punto de vista más emocional, ¿no? Entonces, comparto con los que estamos aquí hoy que los seres humanos somos un compendio de 3 cosas. Se lo contaba a Manuel el otro día por teléfono, que somos cuerpo, mente y corazón. O dicho de otra forma, una persona es un cuerpo que piensa y que siente. Es así de simple, ¿no?
Claro, entendiendo que los seres humanos somos esto, haciendo una extrapolación a los personajes, yo entiendo que los personajes literarios también tienen que ser eso. Porque al final son personajes, pues eso, de carne y hueso, pero a través de las páginas de un libro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí me gustaría hablar, por ejemplo, desde el plano físico de Carmen y de Íñigo, ¿no? ¿Cómo son Carmen Sotés e Íñigo Galarza desde el plano físico? Bueno, Carmen es una chica joven, se dice en la novela incluso la edad, tiene 26 años cuando empieza la trama. Y si hablamos de la parte física, pues ella como chica es un poco coqueta. Es una persona que durante la trama, que dura varios días, hasta la trama del año 1899 se desarrolla desde son 6 días simplemente entre más o menos 15 y 21, 22 de diciembre del año 1899, los últimos días del siglo XIX. Y en este tiempo ella pues está haciendo un gran esfuerzo físico porque realmente se encuentra con un problema que tiene que resolver y por lo tanto es una persona, como digo, fuerte, físicamente fuerte, es joven, es una persona con mucha energía y es una persona, digamos, positiva en este sentido, muy positiva. Íñigo es un poco más maduro. Íñigo Galarza es capitán, como digo, de galeón. Él tiene a su mujer y a su única hija viviendo en Sevilla, él es sevillano. Y también es una persona muy fuerte. Hay que entender también cómo eran las personas en el año 1700, cómo era la vida en aquella época. Ya si no te faltaba una pierna, un ojo, una oreja, ya eras bastante afortunado. No solo eso, sino que él, en la travesía, que ocurren varias enfermedades, en esa travesía que viene desde Santiago, desde La Habana, hasta España, él resiste muy bien y por lo tanto, como digo, desde el punto de vista puramente físico, son las dos personas con mucha vitalidad y con mucha salud y con mucha fuerza, ¿no? Y relativamente jóvenes, mucho más joven Carmen que Íñigo, que ya es una persona que empieza a ser un poco madura, digamos. Y desde el punto de vista emocional ya tenemos el cuerpo un poco, ya vamos haciéndonos una configuración de los personajes, ¿vale? Ya tenemos el cuerpo, más o menos nos los imaginamos ya. Desde el punto de vista de la emoción, es decir, ¿qué siente esa parte emocional? ¿Qué siente un personaje como Carmen Sotés? Con todo lo que le pasa en la novela, que no se puede contar. Pero, ¿qué siente Carmen Sotés con todo ese cúmulo de acontecimientos que de repente acuden a su vida? ¿Y qué siente Íñigo Galarza? ¿Cuáles son los sentimientos, las emociones que viven ellos? Yo diría, de Carmen Sotés, yo diría dos cosas fundamentales. Una, como he dicho antes, es una persona enamorada. Es una persona fuertemente enamorada de Enrique. Enamorada, además, yo diría, de la persona equivocada. Porque en realidad Enrique es un personaje que no le ayuda mucho en su vida, es un personaje que más bien le lastra y ella está fuertemente enamorada de un personaje que, como digo, me decía la editora además, pero ¿cómo puede estar tan enamorada? Cuando leyó la novela, ¿cómo puede estar tan enamorada de Enrique si este Enrique es un desastre? Sí, pero tú le haces como un personaje necesario en la novela, ¿no? Es como... Es necesario. O sea, yo como lectora siento la necesidad de que exista un Enrique en la vida de Carmen Sotés. De hecho, efectivamente, ella es capaz de hacer lo que sea para recuperar a Enrique, cualquier cosa. Por tanto, digo, como primera idea, es una persona muy enamorada. Enamorada un poco ciegamente, porque corre riesgo físico. Hay que entender que en esa época, primero, las mujeres no tenían la vida tan fácil como la tienen ahora, o por lo menos bastante más difícil de lo que la tienen ahora. Siglo XIX. Hay que decir, por ejemplo, que para matricularte en la universidad necesitabas un permiso del Consejo de Ministros en aquella época. O sea, que ya te puedes imaginar cuál era digamos, el grado de libertad que tenían las mujeres. Pues Carmen, que vive sola en su casa, porque ha querido independizarse de su padre y que por fin va a empezar a ejercer como periodista, es una adelantada, ¿no? Es una Emilia Pardo Bazán, más joven que Emilia Pardo Bazán, porque tiene 20 años menos que en aquella época, que era el referente del periodismo, digamos. Lo dice ella, Emilia Pardo Bazán era también una persona aristócrata, que tenía una vida muy fácil y tal, mientras que ella está tratando de construir su propia vida.
Pero digo, primera cosa, enamorada. Segunda cosa que yo he tratado de poner en la novela, es una persona que tiene un vínculo muy fuerte con su padre. Un vínculo que le ha dejado una herida que no ha terminado de cicatrizar, porque ella, que se crió solo con su padre, su madre murió cuando era una niña, y su padre se volcó en ella desde siempre y le educó en aprender los valores que tiene, en la lectura, en la literatura, en el arte. Ella, en un momento determinado, cuando se enamora de Enrique, abandona un poco al padre. Y cuando finalmente el padre desaparece, ella siente una frustración de no haberse dedicado suficientemente. Sí, como el tiempo perdido, ¿no? Eso es. Entonces tiene ese dolor, digamos, ese sentimiento por algo que ella entiende que ha hecho mal y que ya no tiene remedio porque el padre ya no está en su vida.